Tebas, después de la muerte de los hermanos Eteocles y Polinices, Creonte. El nuevo soberano prohíbe dar sepultura al cadáver del segundo. Antígona, su hermana, a pesar del decreto del rey y obedeciendo a sus sentimientos de amor fraternal, se propone ir a sepultarlo y así se lo comunica a su hermana Ismena. Esta rehúsa acompañarla. Entonces, ella decide realizarlo sola, pero es detenida y conducida ante el rey Creonte, que la condena a muerte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, pide a su padre que derogue esta sentencia que considera injusta. Su padre no accede. El adivino Tiresias anuncia a Creonte los tristes acontecimientos que derivados de sus presagios se avecinan, y el coro exhorta a Creonte a que para evitarlos rectifique su sentencia, perdone a Antígona y dé sepultura a Polinices. Antígona también nos muestra la relación que tenemos con la muerte, y en eso también hay algo de fascinante, ¿no? La muerte hermosa, la muerte reencuentro, la muerte mundo, la muerte omnipresente en las fantasías humanas, y sobre todo lo que más nos gusta, la muerte desafiada. Allí está otro encanto de la hermosísima Antígona. Ella sola, pequeña, mujer entre los hombres, un mundo definitivamente de hombres, en el que la mujer no era tan persona. Hombres dueños del poder y del mundo, de las leyes, una mujer casi niña, hay que decirlo, que escupe a la cara del miedo y le gruñe. Una mujer con fortaleza, con una fuerza de estar dispuesta a morir, dramáticamente convencida de saber lo que es sagrado para ella, y muchos de nosotros en realidad no sabemos lo que es sagrado para nosotros, pero ella lo tiene muy claro. Eso también es fascinante. Una jovencita que encarna la inocencia y al mismo tiempo la certeza, y con ella la locura y también la muerte. Antígona es fiel a su familia y cuida a su padre cuando toca. Es fiel a su casta, defiende su linaje. Está de cara a los dioses y está de espalda a las fuerzas del orden social. Quizá pudiéramos verla como una joven religiosa, como una heroína que defiende sus principios hasta las póstumas consecuencias, como una muchacha temerosa y convencional que comprende el mundo de una manera mágica, como una maestra en ética y política, como una mujer que en un mundo de hombres muestra una potencia que ilumina. Yo personalmente, y ya para terminar, prefiero verla, como diría con Hölderlin, prefiero decir que Antígona es parte de poesía. Poéticamente vive Antígona, porque su belleza convierte la muerte en algo poético. Y además nos muestra de lo que no queremos hablar, y en psicología nos muestra las sombras de nuestra familia. Muchas gracias. Voy a tocar algunos aspectos que tienen que ver con el poder y con la noción de legitimidad. Ley, justicia y desobediencia en Antígona. Antígona dice que Creonte transgrede las leyes divinas, increadas, imperecederas, intangibles, naturales, no recogidas por códice alguno, pero impresas en el corazón de los atenienses. Creonte a su vez afirma algo de parecido tenor. Antígona desconoce y transgrede con valentía y altivez las leyes que prescriben ofensas y violencia contra la patria. En rigor, ambos violan al menos un dictamen.
Antígona el humano positivo y Creonte el dictamen divino positivo. El enigma está en dilucidar con fundamento cuál de los dos tiene plena justificación moral. De aquí se desprende una agonística de egos, con independencia de la posición social ocupada. Una tragedia que precisamente por esa agonística psíquica va creciendo y cubriendo cual tupida enredadera el orden gnómico de una familia y de una ciudad. También es patente el duelo de concepciones de justicia que se manifiestan como lucha de racionalidades contrapuestas. Un invento de hombres como las leyes y las preceptivas éticas, aun si son reguladores disuasivos de la conducta individual y social, facilitando la convivencia en el entendimiento griego de justicia, jamás puede predominar por sobre los dictámenes inapelables de los dioses, la más de las veces humanamente ininteligibles, pero inexorables en los derroteros del destino humano. En rigor, lo que hace Creonte es dar libre desarrollo, actualizar por medio de un edicto una suerte de versión antigua del crimen contemporáneo de lesa patria. Creonte busca la paz y el sosiego, mantener el orden establecido afuera del decreto. A Antígona esa decisión le parece decididamente injusta, porque ignora el canon del ritual fúnebre, y como sabrán, tales honores eran muy importantes para los griegos, pues el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. Por tal razón, Antígona decidió enterrar a su hermano y realizar sobre su cuerpo los correspondientes ritos, aunque con ello se rebelaba contra Creonte. Antígona podría ser interpretada como la metáfora del entendimiento metapositivista de la justicia, en la medida que más allá de cualquier ley humano positiva, de su impecable rigor formal, de su férrea disposición a ser acatada, está el muy humano y delicado sentido de justicia y retribución que impelen como ley moral interna y que interpela la conciencia y empuja por mérito propio a su fiel cumplimiento. Y este es el proyecto que precisamente emprende la protagonista. Pero si escarbamos con mayor afán, podemos elucubrar que con relación al dictamen del gobernante, no hay una actitud transgresora necesariamente íncita o arbitraria en el carácter de Antígona, algo así como una rebeldía sin causa, solo que las decisiones humanas interpelan con mayor fuerza e intensidad sobre la voluntad, cuando en el decurso de los acontecimientos vitales, en situaciones límites, está moralmente comprometido el amor filial, la dignidad familiar o algunas realizaciones político-culturales impostergables por el riesgo del desorden psíquico y social que este gesto conlleva potencialmente. En esta imagen trasluce el pretérito problema convención naturaleza, nomos y physis de los griegos, que predomina en la mentalidad griega clásica y en general en toda la civilización occidental hasta nuestros días. En el entendimiento antigoniano de la ley, la humana positiva es una impostura, útil pero transitoria y de segundo orden con respecto a las leyes divinas. En este sentido, Antígona desobedece un precepto artificial y desechable, en tanto y en cuanto dimana de un poder humano, finito. Empero, la real infracción, la que siente, respeta y teme reverencialmente, es la del tribunal olímpico, la cual coincide con esa llama moral interna. No hay mejor forma ni más armoniosa, por subjetivamente acoplada, de seguir una norma que cuando surge de ese match, esa coincidencia entre conciencia interna y externa, cuando dimana naturalmente de la voluntad de un sujeto. Y esta coincidencia o acoplamiento es lo que experimenta Antígona, de tal suerte que aun si a la luz de la preceptiva civil desobedece el edicto del gobernante, esto es mera apariencia, realmente está obedeciendo el imperativo moral de su conciencia. El incumplimiento de su sino es mucho más vergonzoso y peligroso que la pena civil. Así que en una postura claramente antisocrática, por rotularla de alguna manera, de confrontación directa de leyes y gobernantes, Antígona, con apoyo de su hermana o no, decide hacer cumplir el imperativo. No desobedece una regla, antes por el contrario sigue la regla que le dictamina el modo en que ciertas prácticas culturales le han permitido conceptualizar el mundo que le circunda y que orienta su conducta psicosocial. La segunda cuestión en mientes tiene que ver con lo que pareciera ser la otra cara, esta vez de tesitura secular, de una misma moneda, el respeto a la patria, a la ciudad, a la polis, a su organización político, institucional y legal.
También al orden y disposición material y social de la ciudad, a sus templos, a los bienes y espacios públicos y a su jerarquía o sistema de estratificación social. En este orden de ideas, tal como lo deja sentado el propio Aristóteles en los inicios de su política, la totalidad es anterior a sus partes constituyentes. La patria o ciudad-estado es lógica y ontológicamente primero que los individuos que la conforman, pues en la medida en que la totalidad es vulnerada de alguna forma, eso impacta y resiente cual telón de fondo intangible que soporta y estructura el orden sociopolítico en cada uno de los individuos, ciudadanos libres y esclavos por igual. Antígona en Sófocles no es otra cosa que la consolidación de un drama que viene preparándose desde Solón y que tiene su consagración en Esquilo. Lamentablemente la pérdida de las otras dos partes de la trilogía esquiliana hacen perder la riqueza del mensaje que se halla en quizás el más perfecto de los exponentes de la tragedia griega antigua, ¿okay? A quien se le debe la paternidad de la tragedia como género literario. Lo que supone que Sófocles toma los materiales de Esquilo, los consolida y los reelabora, más atendiendo elementos artísticos que a lo que Esquilo atendía, que eran elementos propios de una paideia en formación, de una educación del pueblo griego, que transitaba desde la reflexión ingenua, mítica de Minos, hasta la reflexión especulativa, nomoide, que tiene su culminación en la filosofía aristotélica. ¿Okay? Y este tránsito es importante tenerlo en cuenta para poder penetrar en algunos elementos que quizás aparecen ocultos, lamentablemente no se le han dado la relevancia o impronta que tienen, y es el discurso del coro, no los diálogos de Antígona o de Creonte o los diversos personajes. El coro, en el desarrollo de la literatura paideica griega, viene a representar el momento cultural del pueblo, la cultura que en ese momento estaba instalándose en ese tránsito de los ideales agonales de la epopeya homérica a la reflexión críptica, heraclitiana y filosófica que estaba despollando progresivamente. Y el coro es importante cuando observar cómo comienza a ensalzar no la tequené, no la mera técnica de elaboración manual de un trabajo, como lo hacía Hesiodo en el mito de la raza o en Teogonía, sino que comienza a alabar el arte, la cultura, el canto, la literatura, esta nueva forma del hombre que está transitando de la especulación ingenua del mito, propia de la cultura minoica, a la especulación reflexiva del mito que está buscando liberarse hacia la reflexión especulativa, que es lo que sucede en Solón y luego es reiterado en Esquilo y termina siendo consagrado en Sófocles. Quizás apropiándonos de la figura de Ortega y Gasset, estamos aquí en un tránsito generacional desde el punto de vista cultural, el tránsito de la conciencia reflexiva ingenua a la conciencia reflexiva especulativa. Y ese tránsito para Grecia fue traumático, ese tránsito que se sucede no en Jonia, sino ya en Ática, es posterior a las guerras con los persas, en una sociedad que está transitando de un modelo terrateniente oligárquico del poder, en ocasiones tiránico, a un régimen
democrático de participación popular para lo que se entendía en la época, y que en este sentido genera profundas desarticulaciones dentro de la estructura política de la polis. Y aquí entonces vamos a tratar de hacer un breve ensayo de cómo se concebía la polis hasta Solón, y luego cómo varía hasta la reflexión platónica, donde definitivamente se libera la conciencia reflexiva, ingenua, y nace y se entroniza la reflexión, la conciencia reflexiva especulativa antropocéntrica. La polis, en las primeras elaboraciones míticas, Hesiodo, la yámbica de Arquíloco o los cantos iniciales como portadores de la cultura griega, hasta ese momento no había diferencia entre epopeya, educación, epopeya, formación, epopeya, cultura. En Homero y en los mitos homéricos y los cantos homéricos, entendiendo estos no solamente como los elaborados por Homero, sino como un estilo general. La polis tiene leyes inexorables. La polis viene incluida en el cosmos y como tal sometida a una legalidad cósmica universal, de la que también participan los dioses, de la cual los dioses tampoco pueden excluirse. Y entonces esa ley que proviene de la fisis, del cosmos, de la estructura que inicialmente dio Océano y Hera en el mito, va a traer consigo el inexorable vaivén de las cosas, y que el hombre no puede sustraerse a la ley de la polis. Recordemos las reacciones de los cínicos y de los cirenaicos como escuelas filosóficas en las que trataron de rebelarse contra esta legalidad de la polis, ya incluso adelantada a la época macedonia. Diógenes Laercio, que aún decía con aquel cabo de vela: estoy buscando al verdadero hombre, que no lo consiguió ni siquiera en Alejandro. ¿Por qué? Porque se creía aún en una legalidad intrínseca del cosmos, que como tal imponía una modalidad del logos que va transformándose poco a poco en nomos. Esa conciencia nomoide posterior, que no termina de superar aún la reflexión ingenua, y sin embargo tiende a ser especulativa, y lo vemos sobre todo en los diálogos de Esquilo y en los diálogos de Sófocles, es lo que nos presenta este conflicto, nos plantea el primer término del conflicto, que luego va a ser en los diálogos platónicos la dicotomía en la que se debate el metapositivismo y el positivismo. El metapositivismo no es otra cosa que la concepción jurídica de instancias de legitimación que reconoce en elementos más allá de la sanción de validez por un cuerpo autorizado para ello la legitimidad del derecho. Y hablamos de metapositivismo porque la palabra naturalismo, cargada de contenidos emotivos y que inmediatamente tiende a identificarse con el naturalismo teocéntrico o antropocéntrico racionalista, genera ruido y distorsión, olvidando que hay muchos tipos o muchas variables del metapositivismo, en tanto que el positivismo es una instancia de legitimación o de reconocimiento de filiación normativa desde la estructura del poder. Dicho esto, entonces, es importante entender que en Grecia, en Ática, en la Grecia continental, comienza
a sucederse una especie de evolución de la conciencia político-normativa. Y comienza con Solón, con la poesía política de Solón, el gran legislador griego. En Solón, la conciencia moral, heredada de Hesíodo y de su mito de las razas, priva sobre el elemento de sanción positiva. Pero esta primacía que se le reconoce al elemento ético debe entenderse dentro de un contexto cosmológico, y entonces allí se pierde la distinción entre derecho natural o metapositivismo y positivismo, porque esta noción no aparece mencionada claramente sino en hasta Esquilo. Para Solón no era algo diferente la voluntad divina del derecho que regía la polis, si la polis quería sobrevivir a la evolución política que estaba enfrentando Ática en ese momento. Pero la visión ética de Solón es una visión hesiódica, es decir, es una visión profundamente pesimista del destino humano, una noción donde la generación de hierro a la cual decía pertenecer Hesíodo todavía estaba vigente y que en consecuencia estaba sujeta a el destino. Irrumpe la figura del destino en la cultura filosófica griega como un demonio que perseguirá a la literatura trágica y que luego de una u otra manera se planteará en los diálogos platónicos que tienen que ver con la muerte de Sócrates, y sencillamente el destino se impone como voluntad de los dioses y alcanza las generaciones posteriores. Y por eso el canto de Antígona es un canto de dolor, es un canto de miseria, pero también es un canto de liberación, al entender que va a minimizar su dolor al morir, porque de alguna manera con ello logra vencer el destino. Y entonces en este debate, en este enfrentamiento de Antígona, que acepta la voluntad de los dioses inscritas en leyes imperecederas, pero que a la vez le enrostra la ignominia de estar sometida a un destino que tarde o temprano le alcanzará y que ya ha alcanzado a su familia, también lleva un cuestionamiento importante al fundamento del derecho divino. El derecho divino que Antígona alude constantemente es un derecho de dioses tónicos, es decir, de dioses terrestres, no de dioses uranos, no de los dioses olímpicos, sino de los dioses infrahumanos, ni siquiera de las cavernas, sino bajo tierra, es decir, donde, como bien lo advertía en la yámbica Arquíloco, donde el llanto no se escucha y el gemido se comparte. Es decir, es el inexorable dolor de verse sometida a una ley divina que no considera perfecta, porque incluso ella asume ser víctima de ese destino cruel que Edipo ha visto para la familia, o que ha marcado para la familia. En contraste, la voluntad omnímoda del Basileus, a quien debe honrarse, que es la etimología de la palabra Basileus en Grecia, y que en consecuencia parte de ese honrarse de Creonte era respetar la voluntad en un contenido arbitrario de la creación del derecho que se reconoce actualmente. ¿Okay? No hay una aspiración realmente ética en el derecho positivo, sino que se reconoce que su constitución forma gran parte de una voluntad política que se impone de manera arbitraria o omnímoda,
y que puede apelar a cualquier instancia de legitimación, pero que se reconoce en una voluntad que trata de imponerse. Y por eso, de alguna manera, ahí está representada la tiranía que es llevada por los ante Tebas, no solo por los invasores, sino por el mismo pueblo tebano, y que al final generó lo que sabemos fue el proceso de Sócrates y su condena ilícita. Entonces, el metapositivismo que se plantea en Esquilo y que se perfecciona en Sófocles no es el primer atisbo de una posterior sistematización que va a lograrse con los sofistas. No en balde debemos recordar que ya la sofística está instalada en Grecia, en la trilogía de Prometeo, en Esquilo. El último discurso de Prometeo es un discurso típicamente sofista, típicamente de aspiración antropocéntrica. Incluso el mismo Esquilo llama a Prometeo el sofista. En la primera parte de la trilogía, uno de los versos que se conserva dice: hay una narración de sitios exóticos, geográficos extraños, ¿okay? Y que se compadece con lo que Heródoto alabó del nacimiento y el regalo de la isonomia entre los hombres, posiciones típicamente sofistas, ¿okay? Y es el sofismo descubierto por Heidegger en 1936 como escuela filosófica digna de ser la que logró el giro definitivo hacia una concepción antropocéntrica de la reflexión que termina liberando al mito y genera la especulación. Por eso entonces es con la sofística cuando las teorías metapositivistas logran 4 siglos antes de Cristo ya determinar cuál va a ser la suerte y la estructura de ellas hasta finales de los años 70, cuando las nuevas corrientes metapositivistas de carácter interdisciplinario quitan algunos de estos elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Los elementos que van a permitir identificar una teoría metapositivista en adelante. Primero, la perpetuidad. Son estructuras que alegan la continuidad, inmutabilidad e inmodificabilidad en razón de un segundo elemento, la perfección. El metapositivismo aspira a ser perfecto, pero aspira a ser perfecto porque se afilia a una idea y a una concepción ideológica de contenido ético o de solapado contenido ético revestido de antropología, como las teorías metapositivistas de carácter social. Pero esta invariabilidad, esta perfección, va acompañada de una vocación de exclusión, y eso queda muy claro en Antígona. El metapositivismo aspira a ser exclusivo y excluyente y tiene una vocación totalizadora para solucionar los problemas jurídicos, pero también los problemas jurídicos. Y lo vemos, por ejemplo, en el marxismo. El marxismo es una concepción metapositivista del derecho y la política, porque tiene una vocación totalizadora, exclusiva y excluyente, que no reconoce la posibilidad de una aplicación paralela de otra razonabilidad. ¿Okay? El problema del metapositivismo queda definitivamente anclado en Grecia con la muerte de Sócrates, y él es quien introduce el segundo elemento en esa discusión que está lejos de terminar, que se ha reanudado en la actualidad con la necesidad de estudiar la aplicación de la preceptiva jurídica y de los niveles axiológicos del derecho constitucional, cuando Sócrates
ante el revelamiento que le hace a sus discípulos del plan mordido para que evada su condena a brevar la cicuta, él dice, ¿no?, ¿qué sería de la suerte de la polis si al ciudadano le está permitido discutir sus leyes? Es decir, no es que Sócrates renuncia a una instancia liberadora, a una instancia ética o reflexiva, o a un momento ético del derecho, sino que ese momento ético, porque él en definitiva asume no haber en ningún momento quebrantado las leyes de los dioses, privilegia el momento de la seguridad jurídica que acompaña, por supuesto, todas las teorías positivistas, ¿no? En gran medida ese es el trasfondo cultural que rodea el diálogo, los diálogos de Sófocles, las obras de Esquilo, que nos enseñan cómo en Grecia se está preparando el renacer de un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento reflexivo, consciente, especulativo, que se libera del mito, pero que como las llamadas obras inconclusas de Miguel Ángel todavía nos muestran los dorsos esclavizados en la talla marmórea y aún no liberados, pero que gritan con la aspiración de zafarse de ellos. También se nos plantea en Sófocles un problema del ejercicio tirano del poder, que no es otra cosa que el recuerdo de la tiranía que en muchas de las colonias griegas de orden jónico llegaron a vivir en razón de la adopción de un sistema de gobierno similar a los sátrapas persas, pero eso es materia que cabrá discutir con posterioridad. No quiero abusar de su tiempo, muy amable, y gracias.